Al tratar de aferrarme a la plataforma, me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que temblaba y me estremecía mientras el viento me sacudía, golpeaba y me aturdía con su rugido, haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples salientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro que rechinaba y resonaba en inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus inmensas alas, y luego fuimos levantados en vilo y arrastrados fuera de allí, llevados otra vez por donde habíamos venido, doblando una esquina, entrando en una oscura calleja en la cual nunca habíamos estado antes, llena de vidrios rotos y de cables que se podrían y de metal que se enmohecía, lejos, más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que Ellen y de tanto en tanto podía divisarla golpeando en las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos al suelo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo. Me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos y me pareció que me volvía rojo y gris y negro y me oía en mí mismo quejándome. No me había muerto. A.M. entró en mi mente, la exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los entrecruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo, sin sentido pero sin pausa. A.M. dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón: Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoarmstrong de esos cientos de millones de millas, no igualaría la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante por ti. Odio, odio. A.M. dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. A.M. lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenara mis pulmones y me ahogara desde mi propio interior. A.M. lo dijo con el grito de niñitos que fueran aplastados por una pisonadora calentada al rojo. A.M. me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5, la razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia sin advertirlo naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. Es un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia, había decidido guardarnos a nosotros 5 para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Nunca nos permitiría escapar, éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con el inmenso mundo todo mente, nada alma, en que se había convertido. Ella era la madre tierra, nosotros éramos el fruto de esa tierra, y si bien nos había tragado, no nos podía digerir jamás, no podíamos morir. Lo habíamos intentado, habíamos tratado de suicidarnos, oh sí, 1 o 2 de nosotros lo habíamos intentado, pero A.M. nos lo había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos. No me pregunten por qué, yo no lo hice, no menos de 1.000.000 de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta,
inmortales sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando AM se retiró de mi mente y me permitió una exquisita desesperación de recuperar la conciencia, sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando: «Al diablo contigo», pero luego agregó alegremente: «Allí es donde están, ¿no es así?». El huracán había sido indudablemente y precisamente causado por un gran pájaro demente que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi un mes y AM abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido en este planeta, que ahora infestaba y regía? ¿Había surgido de la mitología nórdica? Este horrible águila, este devorador de carroña, este roc, este Hurukelmir, la criatura del viento, el huracán encarnado, gigantesco. Las palabras para describirlo serían monstruoso, grotesco, colosal, ciclópeo, atroz, indescriptible. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba, dirigiendo a los lugares sombríos situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo de una cabeza tan grande como una mansión estilo Tudor, un pico que se abría lentamente, como las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse sensualmente. Bolsas de arrugada piel se me ocultaban sus ojos malvados, muy azules, y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar. Se movió una vez y levantó sus enormes alas coloreadas por el sudor en un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolines, pico agudo, uñas, hojas cortantes. Se durmió. AM apareció entre nosotros, bajo el aspecto de una zarza ardiente, y nos comunicó que si queríamos comer podíamos matar al pájaro de los huracanes. No había comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear. Ellen lo abrazó. «Ted, tengo hambre», dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirle algo de seguridad, pero todo esto era tan falso como la bravada de Nimdok. «Danos armas», pidió. La zarza ardiente desapareció, y en su lugar vimos 2 simples juegos de arcos, flechas y una pistola de juguete que disparaba agua. Sobre una fría plataforma levanté uno de los arcos. No servía para nada. Nimdok tragó ruidosamente. Nos volvimos y comenzamos a desandar el camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes, pero no habíamos comido nada. Un mes yendo hacia el pájaro, sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo, en las que se llevan las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos algo. En fin, o tal vez no se nos diera nada. AM mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando AM se cansara de la situación, desaparecería. Pero toda esta cantidad de carne, esa tierna carne. Mientras caminábamos, escuchamos la risa lunática de una mujer obesa, atronando y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llevaban a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen, ella no era gorda, y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído. Caminábamos, tenía mucha hambre. Nos movíamos lentamente, muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdok fueron atrapados en una grieta que se abrió rápida como un relámpago en las plataformas que formaban el piso. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino. Benny, Gorrister y yo. Ellen y Nimdok nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hacia nosotros. Mientras un coro angelical cantaba «Desciende Moisés», los arcángeles describieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera y luego de un rato Ellen y Nimdok siguieron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal, pero ahora Ellen caminaba renqueando. AM le había dejado esta incapacidad.
El viaje a las cavernas en pos de la comida enlatada era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como para nosotros había sucedido con AM. Estaba vivo en mi mente, así como AM estaba viva en el vientre de la tierra. AM quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto, intensificó nuestra hambre. No encuentro forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, del cáncer terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas, y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes, y pasamos por la tierra de los ciegos, y pasamos por la ciénaga de las angustias, y pasamos por el valle de las lágrimas, y finalmente llegamos a las cavernas de hielo. Millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados, lugar habitado por novas del hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes, formadas a partir de una masa blanda como gelatina, que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició, las mordió inútilmente, sin poder abrirlas. AM nos había proporcionado ninguna herramienta con que hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos que se desparramaron, pero la lata apenas si se abolló. Mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latas hacia uno y otro lado, mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego vimos que Benny babeaba una vez más y se abalanzó contra Gorrister. En ese instante sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que esta era el único modo de escapar. AM nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con esto. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorrister. Tumbado sobre un costado, manoteaba en la nieve, mientras Benny con sus poderosas piernas de mono rodeaba la cintura de Gorrister, sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorrister. Gorrister gritaba tan violentamente que comenzaron a caer estalactitas de las alturas, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía, puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás, al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca tinto en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve, dominó en polvo de tiza. Nimdok, sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorrister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal. Sabía que AM lo iba a dejar jugar. Gorrister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorrister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra gran punta de hielo y lo herí, siempre moviéndome, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debe haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nimdok, llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen, al introducirle el hielo en la boca y la garganta, hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si lo hubiera clavado a la costra de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de AM. Se le había privado de sus juguetes.
3 de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenernos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica. En la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que AM nos detuviera. Al ser golpeada, se inclinó hacia mí, sangrando por la boca. No pude leer en su expresión. El dolor había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara, pero podría haber querido decir: gracias, por favor, que así sea. Han pasado algunos siglos, tal vez. No lo sé. AM se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa. De todas formas, no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve. Hizo que fuera de noche. Rugió y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que AM me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los 4. Desearía... Bueno, ya no importa. Sé que lo salvé. Sé que lo salvé de sufrir lo que sufro ahora. Pero sin embargo, no puedo olvidar su muerte. La cara de Ellen no fue nada fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. AM me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo, o que pueda contener el aliento hasta desmayarme, o degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, redondeada, con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsátiles llenos de vapor, donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo, dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera, supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano, de un ser cuya apariencia es una tan ridícula caricatura del humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad. Aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de AM, a quien creamos porque nuestras horas se perdían tristemente, pensando tal vez sin darnos cuenta que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos ellos 4 ya están a salvo. AM estará cada vez más furioso al recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz. Y sin embargo, AM ha vencido. Simplemente se ha vengado. No tengo boca y debo gritar. Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoámstrom de esos cientos de millones de millas, no igualaría la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante por ti. Odio, odio.